Bien, continuando, nos piden hallar el factor de potencia de los siguientes circuitos e indicar si el factor de potencia está en adelanto o en atraso. Noten que acá solamente nos están dando un juego de impedancias, pero a partir de la impedancia nosotros podemos sacar el factor de potencia, puesto que, vamos a poner por aquí, el factor de potencia es el coseno del ángulo. ¿Pero qué ángulo? Es coseno de teta b menos teta i. Necesitamos este ángulo. Este ángulo lo podemos calcular directamente de la impedancia, ya que la impedancia es un número complejo, que lo podemos representar en una forma polar, ¿no? Sería acá z ángulo teta. Y este teta es el mismo de acá. Teta b menos teta i es el mismo ángulo de acá. Hay que recordar también que z es simplemente un número complejo que lo podemos representar en su forma polar. Lo podemos representar en forma polar. No significa que sea un fasor, puesto que la impedancia no representa ninguna onda senoidal que varíe con el tiempo. Bien, simplemente es un número complejo que acepta representación compleja cartesiana, representación compleja polar. Bien, entonces hallamos la impedancia equivalente y el ángulo que obtengamos, y ahí con ese ángulo obtendremos el factor de potencia, ¿no? Y veremos si el ángulo está positivo o negativo para poder decir si el factor de potencia está en atraso o en adelanto. Bien, entonces comencemos. Si nosotros sacamos la Z, llamémosle Z1 aquí, equivalente, estas dos están en serie, 5J menos 2J es igual a 3J ohmio. Ahora llamemos esta Z2, que será menos 2J, que está en paralelo con Z1. ¿No? En otras palabras, menos 2J en paralelo con 3J, entonces Z2 tendremos que menos 6J ohmio. Ahora el Z equivalente, mirando desde acá, será 4 más todo el equivalente de acá, que es el Z2. 4 más Z2, dado que está en serie 4 ohmios, 4 resistencia 4 más todo este Z equivalente. Esto sería 4 menos 6J. Ahora, el Z equivalente, esta es su forma cartesiana. La que nos interesa es la forma polar. Ángulo menos 56.3 ohmios. Este de aquí es lo que me interesa. Teta. Y esto es el teta B menos el teta I. Y esto se puede verificar muy rápidamente, ya que una impedancia es tensión sobre corriente. Si acá lo ponemos como fasor de la tensión, fasor de la corriente. Por lo tanto, a la hora de dividir, nos quedará acá un número, póngale K, y acá las fases se restan. Y esto de acá es el teta. Bien, visto así, ahora este ángulo es negativo. Observemos de nuestros triángulos. Este es el triángulo de la impedancia y este es el triángulo de la potencia. Acá el teta aquí es negativo. Acá lo vamos a poner negativo, ya que rota hacia abajo. Llevado al triángulo de la potencia, ese mismo ángulo, dado que es el mismo, es menos teta, estamos en este triángulo de acá. Menos teta, entonces va a ser menos Q. Y si es menos Q, el factor de potencia será capacitivo o en adelanto. Entonces, con ángulo negativo, el factor de potencia es capacitivo o en adelanto, que fue lo que hemos visto aquí. El teta puede ser positivo o negativo. Si es negativo,
el factor de potencia será en adelanto o capacitivo. Por lo tanto, el factor de potencia será igual a coseno a la menos 1 de el ángulo aquí de menos 56.3, y esto es a ver, arco coseno de menos 56.3. ¿Qué pasó acá? No, perdón, coseno. Este de acá es coseno, no es arco coseno. Acá tenía un error, lapsus. La disculpa del caso, este es coseno nada más. Coseno 0.55. Pero como es un ángulo negativo, ya hemos dicho, ángulo negativo, factor de potencia en adelanto o capacitivo, ya que está yendo el ángulo hacia abajo, tenemos un menos Q. Este entonces es factor de potencia en adelanto. Y el otro circuito, también sencillo, tendremos aquí 1 menos J, 2J, J1. Bien. Directamente podemos sacar acá, por ejemplo, una impedancia equivalente 1, que será 2J en paralelo con esto que está, con estos elementos que están en serie, 1 más J. Y esto, la resultante será 0.64 más 1.52 J ohmios. Bien, aquí ya tenemos todo este resultante. Podemos hallar ahora esta resultante de acá, a la cual le llamaremos Z2, que va a ser menos J, que está en serie con todo este elemento resultante, más Z1. Entonces, menos J más este de acá sería 0.52, 0.64 más 0.52 J ohmio. Bien, ahora sacamos una Z equivalente total. Bien, que es 1 en paralelo con toda la impedancia equivalente de aquí, que sería Z2. Si nosotros trabajamos con esto, Z2 es esto, ¿no? 0.45 más 0.18 J, que si lo mandamos a su forma polar, 0.48 ángulo 21.5 ohmios. ¿Qué es lo que me interesa de aquí? Su ángulo, porque el ángulo θ es θb menos θi. Vamos a hallar, por lo tanto, su factor de potencia, que será coseno de este ángulo de acá, 21.5. Y esto es 0.93. Ahora hay que ver si está en adelanto o en atraso. Bien. Para empezar, el θ es positivo. Si el θ es positivo en el triángulo de impedancia, el θ es positivo, es que se va hacia arriba. Y si lo vemos en el triángulo de la potencia, es lo mismo, porque θ es θb menos θi. Entonces se va hacia arriba, más Q. Inductivo atrasado, el factor de potencia. O también lo podemos ver de aquí. Si el ángulo es positivo, el factor de potencia está atrasado, o la corriente está atrasada con respecto a la tensión,
¿no? O es un factor de potencia inductivo. Entonces 0.93 atrasada. Noten cómo en este problema hemos podido hallar el factor de potencia a partir del ángulo de la impedancia, porque el ángulo de la impedancia es también θb menos θi, ¿no? Tal como habíamos visto siempre en potencia compleja, θ es θb menos θi, ¿no? Bien. Bien, continuando del siguiente circuito, este de aquí, fuente de tensión, resistencia y capacitor en paralelo, nos piden hallar la potencia media y la potencia reactiva de la fuente. Eso lo podemos hallar simplemente determinando la potencia compleja, para que de ese paso podamos sacar la potencia media y la potencia reactiva, dado que esa es la información que nos da la potencia compleja. Factor de potencia de la fuente, que lo podemos obtener del ángulo de la potencia compleja de la fuente. Factor de potencia del sistema RC. Aquí el sistema RC nos están diciendo que es esto de acá. Y por último, los valores pico de la potencia instantánea de la fuente. Valores pico, potencia instantánea en el tiempo. Entonces, vamos a ver la solución. Para la primera parte, nosotros podemos primero, para calcular la potencia media y la potencia reactiva, directamente la vamos a calcular a partir de la potencia compleja. Entonces vamos a calcular, supongamos que la corriente viene por acá, así. A este le vamos a llamar IS. Y para ello podemos calcular un Z equivalente, ¿no? Entonces, Z equivalente 480 está en paralelo con menos 360J. Y todo esto es igual a, vamos a ponerlo por acá, Z equivalente es 172.8 menos 230.4J ohmio. Por lo tanto, acá tendremos una impedancia equivalente. Tendremos algo así. Acá tendremos la fuente. Acá tendremos la impedancia equivalente. Entonces de ahí ya nos es fácil calcular la IS. La IS fasor será igual a la tensión 240 ángulo 0 sobre el Z equivalente. Si calculamos todo esto nos saldrá 0.83 ángulo 53.13 grados amperios. Noten cómo no es valores RMS. Bien, ya conocemos la corriente, entonces ya podemos hallar, acá está 240 ángulo 0, ya podemos hallar la potencia compleja. Estamos diciendo que la corriente viene así. Entonces, así como está, la corriente está yendo de menor a mayor potencial, de menos a más, por lo tanto no cumple con la convención de signos en elementos pasivos. Por lo tanto, vamos a forzarlo para que cumpla y vamos ahí a aplicar la convención y de ahí hallaremos la potencia, ¿no? Entonces, por convención de signos en elementos pasivos, dejamos quieta la tensión, la dejamos como está, y por acá, forzamos a que se cumpla la convención menos IS de fasor.
Ahora sí se cumple la convención, dado que la corriente está yendo de mayor a menor potencial. Entonces, S en la fuente será igual a 1 medio por B por menos IS conjugado. Y como ya hemos conversado en estos problemas, da lo mismo tomar el conjugado de un número complejo de todo un número complejo negativo, o sacar el negativo fuera y conjugar simplemente al número. Entonces da lo mismo esto de aquí, menos 1 medio de B por IS, sería menos 1 medio de B, que es 240 ángulo 0, por el IS, que está por acá, 0.83 ángulo 53.13 conjugado. Bien, entonces la potencia nos da menos 60 más 80 JBA. Como nos están pidiendo la potencia media, esta de aquí sería la potencia media. Vamos a escribirlo por acá. Potencia media menos 60 vatios. Significa que se va a suministrar. Y la potencia reactiva de la fuente, 80 bar. Como es positivo, significa que la fuente va a absorber potencia reactiva. Bien. De acá, la parte B, nos están pidiendo el factor de potencia de la fuente. Ok, factor de potencia de la fuente lo podemos sacar, por ejemplo, de SB es menos 60 más 80J. En su forma polar, no, sería 100 ángulo 126.87. BA, PA. Esto es lo que nos interesa, dado que esto es el ángulo, teta B menos teta I. Conociendo ello, podemos calcular el factor de potencia de la fuente. Factor de potencia de la fuente de tensión. Factor de potencia es este de aquí, coseno de teta B menos teta I, o simplemente coseno de teta. Coseno de 126.87. Si hallamos esto, coseno de 126.87, observen lo que nos va a salir, menos 0.6. Nos detenemos aquí para analizar este dato. 0.6. En nuestra parte teórica habíamos dicho que el factor de potencia siempre es positivo, porque siempre nos decían que está en adelanto, que está en atraso, siempre nos daban un número y nos daban un número como factor de potencia y nos indicaban si está en adelanto o si está en atraso, o si es capacitivo o si es inductivo dicho factor de potencia. Este es el primer problema donde nos sale un factor de potencia negativo. ¿Qué es lo que significa un factor de potencia negativo? Noten primero el ángulo. Este ángulo no está en el primer cuadrante, está en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una potencia media positiva, negativa. Si lo dibujamos esto en un triángulo, del triángulo de potencia, tendremos lo siguiente. Esta es la parte real. Esta es la parte imaginaria. El TT es 126.87. De acá para acá hay 90 grados. Va a estar acá. Este es el ángulo. Y observen cómo el ángulo creció
en este sentido, ¿no? En este sentido de acá, que vendría a ser antihorario. ¿Y qué va a describir este ángulo? Va a describir dado que en el imaginario está el Q, y está el Q positivo, y está, dado que en el eje real del triángulo de la potencia, este es menos P positivo, porque estamos en este cuadrante de acá. Y noten lo que nos ha salido, menos P, a la hora de rotar el ángulo hasta acá, nos ha salido más Q positivo, dado que Q está en el eje imaginario, y menos P, nos ha salido negativo. La potencia, dado la rotación del ángulo, nos ha salido negativa la potencia real, ¿no? Observen, ya que descomponemos este vector de acá, este fasor de acá, o vector si lo quieren ver así, y observen lo que nos salió acá, menos P más Q. El menos P ya hemos dicho que es porque suministra, y el más Q porque absorbe. Entonces, coincide esta rotación de ángulo, ¿no?, obteniendo una potencia media negativa y una potencia reactiva positiva. Se suministra y se absorbe en esta fuente, se suministra potencia media y se absorbe potencia reactiva. Ahora, el factor de potencia es negativo. Lo único que nos quiere decir esto es que el ángulo ha rotado más de 90 grados, en este sentido de aquí, en el sentido antihorario. Y fíjense, tenemos un Q positivo. Lo que más nos importa es esto. Entonces, factor de potencia de la fuente de tensión negativo, pero de acuerdo a lo que acabamos de ver, haciendo esta rotación de acá, más Q. Q positivo, ¿no? Q en este eje, potencia reactiva en este eje de acá, la potencia reactiva que está en el eje imaginario, ¿qué significa? Más Q es que está en atraso, ¿no? Más Q, esto de acá. Solo que esta vez el ángulo ha rotado hasta el segundo cuadrante, ¿no? Pero sigue siendo más Q. Por lo tanto, como tenemos más Q, como es más Q, entonces factor de potencia inductivo o atrasado. Factor de potencia de la fuente de tensión, le ponemos así, 0.6 atrasado. Es decir, estamos interpretando aquí el signo negativo del factor de potencia, a pesar de lo que habíamos comentado aquí, que el factor de potencia siempre es positivo. Claro, simplemente si nos sale un signo negativo, si en el cálculo del factor de potencia nos sale un número negativo, le tenemos que dar la interpretación, a qué se refiere, qué cosa nos está diciendo con este negativo. Este negativo viene porque este ángulo de acá ha rotado más de 90 grados, ¿no? Y el coseno de un ángulo mayor de 90 grados es negativo. Ya con eso tenemos una potencia media negativa y una potencia reactiva positiva, que es lo que nos salió acá, ¿no? Pero desde que ya tenemos un más Q, el más Q significa factor de potencia atrasado, ¿no?, atrasado o inductivo, ¿no? Es otra forma de ver, ¿no? Acá ya le estamos poniendo positivo, pero atrasado. El factor de potencia acá lo ponemos positivo, pero atrasado, porque ya sabemos que es más Q, de acuerdo a esta rotación de ángulo, ¿no?, en este sentido. Bien, continuando,
con el problema. Ahora nos pide la parte C. Este es hoja 9. Parte C, factor de potencia del sistema RC. Hay que notar primeramente que tenemos una resistencia, tenemos una capacidad, estos dos están en paralelo y en paralelo también está esta fuente de tensión. Por lo tanto, tenemos fuente de tensión en paralelo con esto, y con esto podemos directamente aplicar nuestra fórmula de aquí, ¿no? Tensión, tenemos la tensión y tenemos la impedancia, pero desde el punto, no desde el punto de vista de RMS, sino desde el punto de vista de fasor normal, ¿no? Un fasor con amplitud pico. Esto de acá vamos a aplicar. Entonces tendremos, por ejemplo, potencia en R, un medio de 240 ángulo 0 al cuadrado sobre 480. Rápidamente, 0.5 por valor absoluto, 240 ángulo 0 al cuadrado sobre, esto de aquí es conjugado, ¿no? Va a dar lo mismo, ¿no? Porque solo el conjugado solo actúa en el número complejo, en la parte imaginaria del número complejo. Pero igual vamos a ser rigurosos. 480. Este será 60. 60 VA. ¿No? Positivo quiere decir que esta resistencia está absorbiendo potencia, ¿no? Ahora, potencia compleja aquí en el capacitor sería un medio de la tensión que le está llegando, sería del valor absoluto del módulo del fasor de la tensión que está entre los bornes de aquí, entre el conjugado de este de acá, sería menos 360J menos 80J. Bien, por lo tanto, la potencia compleja del sistema RC sería SR más SC, ¿no? Esto de acá lo habíamos visto por la conservación de la potencia, se suman las potencias. Acá sería 60 menos 80JBA. Observemos lo siguiente. Observemos los resultados. Mientras que la fuente de tensión está suministrando 60 vatios, debido al signo menos, significa que está suministrando 60 vatios. Aquí la potencia media del sistema es 60 vatios, pero como es positivo, absorbe 60 vatios. Y aquí la potencia reactiva es menos 80 bar. Como es negativo, significa que esto suministra o entrega. Entonces con eso vemos que mientras que la fuente de tensión está suministrando 60 vatios, ¿no?, el sistema RC está absorbiendo esos 60 vatios que está mandando la fuente de tensión, ¿no? Por los signos lo sacamos. Si es negativo, suministra. Si es positivo, absorbe. Ahora, la fuente de tensión está absorbiendo está absorbiendo una potencia reactiva de 80 bar. Ahora, ¿de quién está absorbiendo? Del sistema RC, porque aquí tenemos menos 80 bar, ¿no? Su potencia reactiva es menos 80 bar, y si es menos significa que suministra. Entonces,
el sistema RC le está suministrando 80 bar a la fuente de tensión que lo está absorbiendo. Bien, ahora de acá mismo, de esto de aquí, entonces a partir de ahí vemos, ¿no?, de las potencias que hemos hallado, por ejemplo, la potencia en la fuente, ¿no?, y la potencia en el sistema, cómo es que las potencias se conservan, ¿no?, en todo el circuito. La potencia se conserva, ¿no? Fue lo que vimos acá. Potencia total es igual a la suma de las potencias, ¿no? Una parte, la potencia total absorbida en una parte de la red debe ser igual a la potencia suministrada por la otra parte de la red, ¿no? Es lo que estamos viendo acá. Una suministra potencia, la fuente está suministrando potencia media al sistema RC y esto lo está absorbiendo, la misma. Y el sistema RC le está suministrando potencia reactiva a la fuente y la fuente lo está absorbiendo. Es lo que acabamos de ver, ¿no? Esto es por conservación de potencia. Ahora, de acá mismo vamos a sacar el factor de potencia. $60 menos 80J es 100 ángulo menos 53.13 grados. Ya, esto, para hallar el factor de potencia del sistema, me interesa esto de acá, porque esto es el teta, que es igual al teta B menos teta I. Entonces, factor de potencia del sistema será igual a coseno de menos 53.13. Coseno de menos 53.13. Observen, más 0.6. Este más 0.6, ¿qué significa? Perdón, más 0.6, ¿no? Factor de potencia, ¿no? Estoy acá. Perdón, mejor dicho, este ángulo de acá, menos 53. La disculpa del caso, tenía que ver el ángulo, menos 53.13. ¿Qué significa? Ángulo negativo menos Q. Entonces, ángulo negativo, ¿no?, menos Q, el factor de potencia, ángulo negativo, factor de potencia en adelanto. Ángulo negativo menos Q, factor de potencia en adelanto o adelantado. Y miren aquí, mientras que la fuente nos dio un factor de potencia de 0.6 atrasado o en atraso, el sistema nos está dando un factor de potencia 0.6 en adelanto. Observen cómo uno es lo contrario de lo otro. Acá el factor de potencia de la fuente es 0.6 atrasado y el factor de potencia del sistema es también 0.6 pero adelantado o en adelanto, ¿no? Uno es el contrario del otro, ¿no? Se conserva también, ¿no?, por así decirlo, se conserva, ¿no? Mientras que, por ejemplo, acá la potencia media era negativa, la potencia media de la fuente, la potencia media de todo el sistema RC era positivo. Mientras que acá la potencia reactiva de la fuente era positivo, aquí la potencia reactiva de la fuente es positiva, la potencia reactiva del sistema RC es negativo, ¿no?, uno contrario del otro. Mientras que acá
el factor de potencia de la fuente está en atraso, 0.6 en atraso, el factor de potencia del sistema es igual 0.6 pero en adelanto, lo contrario. Ahora, por último se nos pide los valores pico de la potencia instantánea y de la fuente. Bien, vamos con esto ya para acabar este problema. Valor pico de la potencia instantánea. De la fuente de tensión. Bien, los valores pico lo podemos obtener, ¿no?, de los siguientes datos. Por ejemplo, la potencia media, perdón, la potencia compleja de la fuente de tensión, dijimos que era menos 60 más 80J. Menos 60 más 80JBA. Por lo tanto, potencia media menos 60 vatios, potencia reactiva 80 bar. Bien, vamos a usar una fórmula que aquí la voy a colocar. Potencia pico positivo negativo será potencia pico máximo, potencia pico mínimo será potencia media más menos potencia media al cuadrado más potencia reactiva al cuadrado. Que en buena cuenta también habíamos dicho que esto en los problemas anteriores habíamos visto que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, por ejemplo, esto es A, P, C, esta es la hipotenusa, acá están los catetos, hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado, es decir, A sería igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Para el caso de la potencia compleja, esto de aquí es P, esto es Q y esto es S. Entonces la hipotenusa S es la raíz cuadrada de la suma de los catetos, de la potencia media más la potencia reactiva, ¿no? Potencia media al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Entonces, esto es lo mismo que poner potencia media más menos, lo habíamos puesto, claro, como potencia aparente, ¿no? Potencia aparente que era la hipotenusa, ¿no?, del triángulo de potencia, colocando esto como teta. Bien, visto así, esta fórmula de acá la he tomado, acá lo voy a colocar, esta fórmula de acá, bueno, toda esta en realidad, esto está en el Nilsson, en el libro de Nilsson, séptima edición, está en la página 504 y está como un problema propuesto, llegar a esta demostración de acá, propuesto 10.2. ahora se lo muestro, es este de aquí.
Acá tenemos el libro de Nilsson, Circuitos Eléctricos, séptima edición, libro de Nilsson. Página 504, problema 10.2. Demuestre que el valor máximo de la potencia instantánea, dada por la ecuación 10.9, que está por acá, 10.9, esta de acá, la ecuación 10.9, es P más raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado, y que el valor mínimo es P menos raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado. De ahí podemos sacar, ¿no?, los valores pico de la potencia instantánea, el pico máximo y el pico mínimo. Bien, entonces ya tenemos todos los datos para trabajar. Entonces, el pico máximo de la potencia instantánea, vamos a poner como más aquí, potencia media, ¿no?, menos 60, como es máximo tomaríamos el más de aquí, raíz cuadrada de menos 60 al cuadrado más 80 al cuadrado, menos 60 más raíz cuadrada de menos 60 al cuadrado más, bueno, 80 al cuadrado, 40. Como es potencia instantánea, vale. Potencia pico mínimo, menos 60, usamos el menos, raíz de menos 60 al cuadrado más 80 al cuadrado. Acá simplemente cambiamos con negativo, sería menos 160. Bien, ya tenemos los picos máximo y mínimo de la potencia instantánea, entonces solo nos queda graficar para tener una idea. Acá está el eje del tiempo. Por un lado, esto va a venir así. Aquí, este es el pico máximo, 40. Este de aquí es el eje, ¿no? Potencia instantánea, vatios, 40 vatios. Y acá, menos 160. Y esto sigue. Bien. Y este de acá, menos 60, es la potencia media. ¿Dónde está eso? Está por acá. Supongamos, ¿no? No está a escala el dibujo, ¿no? Menos 60 vatios. Esta de acá es la potencia media, ¿no? No depende del tiempo, es constante en el tiempo. Bien, esto sería el dibujo, los valores pico de la potencia instantánea. Bien, con eso llegamos al problema final de los problemas de potencia compleja. Puede verse aquí que debido al detalle con el que se está tratando, puede verse
muy trabajoso o demorado el problema, pero en realidad si ustedes practican, esto lo van a poder hacer mucho más rápido, ¿no? Y no les va a demorar pues media hora, ni 40 minutos, les puede demorar mucho menos. Cuando agarren práctica en estos problemas y sepan identificar qué tienen o qué necesitan o cómo llegar rápido, por ejemplo, a cuando se nos pide, ¿no? Potencia media y potencia reactiva en la fuente, ya directamente hallo la potencia compleja y con ello ya voy a obtener todo de un solo cálculo. Cuando logren identificar todo ese tipo de cosas, los problemas ustedes lo podrán hacer mucho más rápido, ¿no? Acá yo, por tratarlo con más detalle, ¿no? Intentar tratarlo con más detalle, es que se está tomando un buen tiempo. Bien, eso sería todo con respecto a potencia compleja.